Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos, pues en este día les agradecemos a nuestro gran Dios infinitamente un día más de vida que nos da, y que el Dios Todopoderoso pues siga bendiciendo a nuestra hermana Ana, que le siga dando cada día más, y a todos nuestros hermanos. Y en este día pues sigamos, hermanos, buscando en la palabra, y hoy el Señor nos conceda aprender algo más de su palabra, ya que no nos reunimos, hermanos, por reunirnos, sino cada vez que nos reunimos en la palabra, vemos que nuestro Dios está tan cerca de nosotros que siempre algo nos llevamos. Voy a hacer una pequeña oración, mis hermanos, al Dios Todopoderoso, para que el espíritu de ustedes y el espíritu mío se conecten con el de la palabra, y así nos lleve a viajar al tiempo de la palabra, para que así no quedemos en una historia, sino en el presente que tiene Dios por la palabra, ya que Él dice que es lo mismo que fue ayer es hoy. No importa el tiempo que haya pasado, es hoy lo que Dios quiere que sepamos, porque el presente de la palabra es hoy entre nosotros. Así que gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por el aliento. Gracias por todo lo que nos ha dado en este día, Señor. Todo lo que han pedido la oración, todo lo que han estado pasando por diferentes procesos, uno más agudo que otro. Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce a cada quien, conoce la petición de cada uno. Usted, que es nuestro refugio, nuestra esperanza en estos tiempos difíciles, que aunque no se ven las intenciones del enemigo, usted las conoce, y usted a través de su palabra nos hará saber, pues dice que usted nada sabrá o nada sucederá que su siervo, su profeta, no lo sepan. Así que usted, nuestra esperanza, nuestra misericordia están en su mano, para que usted sea quien pase la mano, y sea usted quien abra la puerta y la libertad de las almas que el enemigo tiene cautivo, tanto a través del pecado, a través de la enfermedad. Usted sea quien nos dé la libertad en todo, que ese lugar de regocijo, ese lugar de paz, como dijo Jesús, que daba la paz no como el mundo la daba, esa paz que solamente está en Él, pues siga abundando en el corazón de cada hermano. Y esta enseñanza que ha de quedar grabada, usted sea quien abra a través de su palabra el sentido, y a través de lo expresado toda figura se pierda y todo ser quede comunicado con el espíritu de su palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, hoy tengo aquí algo que quiero que compartamos, meditemos en él. Pequeño tema que escribí entrando el año. El Señor me ha concedido meditar en eso, y quiero compartir lo que Dios me ha dado con ustedes. Así que tomen algo en que apuntar si tienen, y escriban. El tema dice, una pregunta, ahí donde dice, ¿por qué Dios sacó a Adán del huerto del Edén? ¿Por qué Dios sacó a Adán del huerto del Edén? Eso yo quiero que ustedes, esa pregunta la meditemos. Yo la he estado meditando. La escritura que vamos a tratar sobre este cuerpo son un par de versículos, empezando, hay unos cuantos, pero vamos a leer esos dos primeros versículos que están en el Génesis capítulo 3, desde el 23 al 24. Génesis capítulo 3,
versículo 23 y versículo 24. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gracias, Señor, por estos versículos de tu palabra leída. Y como dije y como expresé al principio de la oración, Señor Jesucristo, usted que le abrió los sentidos a los apóstoles para que ellos pudieran entender las escrituras y conocieran el secreto y el misterio que hay en usted y su Hijo Jesucristo, usted siga abriendo nuestros sentidos y así podamos estar conectados con el sentido original de su palabra, ya no como una historia, sino como un presente vivo en medio nuestro. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así, mis hermanos, que este tema que Dios me ha concedido meditar en él y he querido traerlo, es un poco profundo, o vamos a decir, es muy profundo, pero siempre he pensado en algo que Dios me ha dado a entender, y es que hay un secreto en la tierra que no lo conoce el ser humano o no lo conoce el hombre, porque es de la tierra dado del mismo Dios. Y es que el trabajo del agricultor es simplemente introducir el grano a la tierra y la tierra se encarga de darle muerte al grano, de criar el grano, parecido como al vientre de una mujer. Así como la tierra es una mujer, porque la tierra en sí es una mujer, porque es una madre, es la madre de todo lo que tiene vida. Entonces hay un secreto en la tierra que es desconocido del ser humano, pero es conocido de Dios y de los hombres que Dios ha querido que entiendan este secreto. Entonces, la Biblia como programa, como plano donde se encuentran los pensamientos de Dios, es algo que quiero que nuestro espíritu se conecte ahora mismo con el espíritu de la palabra, y todo problema, todo quebranto, toda situación, toda obra que pueda robarle el momento que Dios nos ha concedido ahora mismo, conectarnos con la vida de la palabra, poder entonces hacernos uno con el espíritu y trasladarnos al tiempo de la palabra e irnos allá a ver cómo inició y cómo comienza y cómo hasta el día de hoy está la familia de Dios, que ha sido formada y ha sido traída a existencia por Dios. El hombre y la ciencia que entra con su razonamiento a la Biblia choca inmediatamente, porque Dios, que es sabio y que como le ha dado un razonamiento al hombre, Dios sabe quién es el hombre y que le gusta cogerse lo que no es de él, y Dios lo que es de Dios no lo comparte con nadie. Por eso Dios se ha encargado de mantener guardada su obra, de mantener oculto su misterio, y él dárselo a revelar a quien él quiere. Por eso hoy Dios nos ha concedido, y esa es la misericordia de Dios dada hacia nosotros, de nosotros poder tener esta parte donde todos aquellos grandes hombres
empezando por Abraham, que aunque se ve que Adán era primero y se ven todos estos hombres que eran primero, Moisés lo trae al presente y todavía hoy le está trayendo al presente. Si nuestro espíritu se conecta con el espíritu de la palabra y dejamos de ver figuras y ahora podemos ver el sonido de todo lo que la palabra nos ha traído y nos ha traído, podemos ver el presente de Dios que siempre ha estado en medio de un pueblo que Dios ha amado y que ama en gran manera. Entonces, hoy no tiene parte la ciencia humana ni el ser humano en esto que estamos mirando, que el Espíritu de Dios, que es quien conoce los secretos, que es quien sabe el lugar de todo esto, nos ha concedido esa misericordia, no porque hayamos hecho obras que nos garanticen a nosotros que porque hayamos hecho alguna obra de justificación nosotros estamos entendiendo diferente o por lo demás mejor que los demás, no, sino que el amor de Dios hacia nosotros como también hacia otros, Dios que tiene todo encerrado en un programa, Él se ha de encargar de que en el tiempo de la voluntad de Dios despertar a todo lo que Él ha de despertar y añadirlo al programa de la familia que Dios ha de dejar en medio de la tierra. Un pueblo que dice la palabra que será diferente a los demás pueblos, porque su práctica, su fundamento está puesto en Jesucristo, no en una historia manejada por una ciencia dormida, no porque quiere estar dormida, no porque sea ignorante, sino porque todo el que no conoce algo es un ignorante, no importa que sea un ingeniero, no importa que sea un abogado, no importa que sea un médico, en cuanto a la ciencia de Dios, en cuanto al misterio de Dios, es un ignorante. Porque ignorante es todo aquel que desconoce lo que está desconociendo. Entonces, la obra de Dios, el plan de Dios, el misterio de Dios es desconocido de la ciencia y de la mente humana, hasta tanto Dios no quiera hacérselo hacer presente o se lo haga saber. Al hablar de Adán, primeramente, y al hablar del huerto, todo se ve como una historia, porque es así donde el hombre tiene que verlo. Y por ahí hay un tema, una alabanza que Dios me concedió sobre esto también, que lleva como título, que después se la cantaré. Esa alabanza dice: vive el presente, basado en un texto que dice la Escritura que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque todo lo que está en muerto está en el pasado y todo lo que está en el futuro está incierto, porque usted no sabe lo que viene, solamente está en Dios. Y como en Dios está el futuro, en Dios primero está el presente, y es donde Él quiere que usted y yo estemos, en este presente, porque en ese presente Él quiere que lo veamos hoy en medio de nosotros por la palabra. Por eso, ¿por qué Dios saca a Adán del huerto del Edén? Primero, si el hombre no entra con la visión de Dios, con el Espíritu de Dios, para darse a entender por qué es quien lo saca, porque no es el hombre que sale, es Dios quien lo saca. Entonces, por eso, el que no entiende la Biblia trompieza con la misma Biblia o ve a Dios y hace un juicio ante Dios. Y es que se ve ahora a Adán cometiendo una transgresión para poder entonces Dios tener que sacar a Adán. Pero es el plan y el propósito de Dios, porque como hemos dicho, usted no puede conocer lo sucio si todavía no existe lo limpio. Usted no puede estar derecho si no estuvo torcido. Usted no puede estar vivo si no estuvo muerto. Y durante el desarrollo del tema iremos viendo a qué Dios le llama el bien y a qué Dios le llama el mal, y por qué razón Dios saca, y por qué Dios tuvo y tiene todavía que sacar a Adán del huerto. Pero algo que yo quiero que meditemos, mis hermanos, yo he meditado. Ustedes sabían que Dios sacó a Adán del huerto, pero la serpiente no la sacó, la dejó ahí. Aunque Dios le dio juicio, porque le dio 3 juicios. Le dio un juicio a la serpiente, le dio un juicio
a la mujer y le dio un juicio al hombre. A la mujer que con dolor iba a tener sus hijos, y a la serpiente que iba con el polvo y que sobre la tierra se iba a arrastrar. Y al hombre, por esta desobediencia, algo que no tuvo la tierra, ni tiene la tierra la culpa, pero dice la palabra que por esto que hizo Adán, pasó la tierra a ser maldita. Algo que yo quiero que ustedes y yo meditemos, mis hermanos. Porque ¿qué culpa tendría la tierra por lo que Adán hizo? ¿Y qué tierra? En el desarrollo iremos hablando sobre esto. Primero nos vamos a enfocar por qué Dios saca a Adán. ¿Por qué le traigo a colación todo esto? Porque ahora se ve que Dios saca a Adán porque oyó la voz de la mujer. En esto consistió el pecado. Pero ustedes sabían que para Dios traer a existencia el ministerio del pecado hay que crearlo. Y si tiene que crearlo, tiene que venir con su consecuencia, ¿o no? Para crear el ministerio del pecado tiene que ser creado y venir con su consecuencia. La consecuencia es que dice la palabra que por lo que hizo Adán, la tierra pasó a ser maldita. Ahora, yo quiero que meditemos en un capítulo que lo vamos a leer. Pero primero, vemos que Dios saca a Adán del huerto, pero Dios no destruye el huerto lo deja. Por eso dice, ¿por qué Dios sacó a Adán del huerto del Edén? El huerto del Edén no es otra cosa que la congregación de Dios, pero una congregación donde primero en ese lugar no había quien lo labrase, pero primero Dios entonces trae a existencia al hombre, y este hombre no tiene que ver con la figura suya ni con la mía, no tiene que ver con la fisonomía suya ni con la mía. No le está llamando Dios al cuerpo físico de un ser humano, le está llamando Dios a un ministerio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios saca ahora a Adán de este lugar, el huerto queda en manos de unos predicadores. ¿Sabían eso? Porque si dice la palabra que después que Dios sacó a Adán del huerto, puso dos querubines con una espada encendida y a dos querubines cuidando la puerta de este lugar para que nadie pueda entrar. Ahora, ¿qué es lo que hace un pastor en una congregación? No es cuidar la congregación, dirigir la congregación. Entonces, estos querubines que están en este lugar, es un lugar, una creación, es una congregación de Dios, donde no entra cualquiera, porque en este lugar no entra cualquiera, porque ahí no entra ningún razonamiento humano para usted entrar ahí, porque en este lugar hay algo grande que posee la vida de Dios. ¿Saben qué es lo que hay en este lugar? En el huerto de Dios, en esta congregación de Dios que posee la vida de Dios. Ahí dice que el trabajo de la espada y el trabajo de los querubines era cuidar el árbol de la vida. ¿Saben quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo. Pero ahí no entra ningún razonamiento humano. Ahí no entra ninguna idea humana. Para usted entrar en este lugar, usted tiene que haber terminado, porque dice que tiene que alargar su mano y terminar un tiempo para entonces, como dice la palabra en Apocalipsis, que ahí usted ahora tiene que perder una obra, porque para usted poder ahora alargar, comer de este lugar, de esta comida, de esta enseñanza, como dijo una enseñanza por ahí, que Jesús era el pan vivo, que el que comía de ese pan iba a tener vida eterna. Entonces, hay un versículo por ahí que habla que cuando su nombre es escrito en el libro de la vida, usted pasa a la inmortalidad, usted pasa a la eternidad de Dios. Entonces, ya después que usted sale de este lugar,
y entra a esta congregación, vea bien, mi hermano, algo de meditar. Ahora se ve a Adán saliendo del huerto, pero no se ve a Adán regresando al huerto. Ustedes han meditado en eso. Que nadie ve a Adán regresando al huerto. Porque para regresar al huerto, ¿cuál es el juicio que Dios le dijo al final a Adán? Porque del polvo fuiste formado, porque fue sacado del huerto a la tierra, a labrar la tierra, pero es hasta un tiempo. ¿Sabe qué tiempo es que le toca al hombre, Adán? Hasta que muera. Porque cuando muere Adán, vuelve de nuevo, dice la palabra, al polvo, porque polvo eres y al polvo volverá. Eso no es una expresión, mis hermanos. Es que se ve a Adán como un ser humano, pero no es un ser humano, es un ministerio donde tiene el hombre que ahora ser labrado, porque Dios saca a Adán a labrar la tierra, dice la palabra. Y ese es el propósito de Dios, porque usted no puede primero tener una silla si no está el palo, porque para que usted haga la silla tiene que existir primero el palo. Entonces ahora Dios que es sabio, Dios que tiene encerrada su misterio, ahora vemos a la serpiente abriéndole los ojos. Y unos versículos antes del 23 yo quiero que lo leamos. Dice en el versículo 21, dice, Jehová dijo al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, el que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vivirá para siempre. Vean bien lo que acaba de decir, lo que expresaba ahorita. Ahora, esto es lo que ha provocado que Adán sea sacado fuera. Pero ¿quién le abre los ojos? Adán. ¿Quién es el que deja ver que Adán está desnudo? ¿Qué le dejó ver a Pablo? Que él estaba en pecado y que él necesitaba morir. ¿Quién le dejó ver la muerte a Pablo? Se lo dejó ver Satanás, la ley. Y no quiero que me malinterpreten, hermano. Quiero que Dios le dé juicio y quiero que Dios le dé conciencia sobre esto que estoy expresando. Porque si no entendéis algo ahora, pídanle a Dios misericordia. Porque Dios quiere que usted y yo no sigamos durmiendo. Y como hablaba al principio de la tierra, hay procesos en diferentes cuerpos. Hay granos que se toman 2 o 3 días para nacer, pero hay otros como la semilla de un mango o la semilla de otro cuerpo, se toman más tiempo. Se le da un problema más difícil a la tierra para tumbar o quitarle un cuerpo para poder entonces aparecer con otro. Pero no importa el tiempo que sea de mango, sea de habichuela, sea de guandule, como quiera, si se necesita la producción, hay que enterrarlo a la tierra. Entonces esa es la causa por la que Dios quiere que, aunque usted no entienda quizá algo de lo que expresemos de la palabra, hay que traerlo para que la mente suya lo tenga ahí, para que en el tiempo de la voluntad de Dios, la tierra que es su mente pueda procesar el proceso de la enseñanza o de las palabras o de la vida que tiene la palabra, y al tiempo que Dios quiera que naca. Sea engrandecido nuestro Dios. Gracias, Señor, porque lo que nos está enseñando no es del hombre. Esto es grande, mis hermanos. ¿Qué pasa? Ahora vemos que Dios saca a Adán. Este es el propósito por qué Dios lo saca. Ahora se ve que para Dios sacar a Adán, se ve Dios ahora concediéndole al pueblo de Israel, cosa que esto no se ha dicho y lo está expresando el Espíritu de Dios ahora, esto que le voy a decir. Se preguntan, ¿cuál es la razón que el pueblo de Dios
siendo una familia, creciendo y haciéndose un pueblo, tiene que durar 430 años preso, cautivo en Israel, en Egipto. Dirigido por el Satanás, porque ¿quién es Faraón? ¿Quién produce la injusticia? ¿Quién produce el mal? Se preguntará usted, ¿por qué estoy yo afuera? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? No vea lo negativo, vea de parte de Dios el proceso que Dios te quiere salvar. Pero primero usted tiene que saber qué es lo sucio para que después pase a lo limpio. Primero tiene que estar torcido para que después pase a ser derecho. Primero tiene que pasar por la muerte para que después pase a ser testimonio de la vida. Es la obra de Dios, mis hermanos, es como una facultad. En esto no es cuestión de estar adivinando, es cuestión de estar consciente. Y usted tiene que estar consciente por qué las cosas han sucedido y por qué las cosas suceden y por qué las cosas sucederán. Porque hay un mundo dormido que tendrá que ser despertado. Y cuando me refiero a un mundo, me refiero a Israel y a todos los agregados, a todos los que estén y están con la esperanza puesta en el Dios de Israel. Es un pueblo, es un número de creyentes que consciente con una enseñanza con la cual evangelizó Dios a Abraham, volverá de nuevo a despertar con juicio y con conciencia a un mundo que despertará, que saldrá de la ignorancia de ver a Dios en nosotros, de ver a Dios en un medio ambiente, de ver a Dios en una vida que tiene la palabra y no en un espacio donde todo está flotando, donde no hay nada. Y muchos que han estudiado y muchos que saben en la situación donde se encuentra todo, han llegado a ser ateos, porque al no encontrar a Dios en nada de lo que ellos ven que no existe, ven que la religión son ignorantes. Porque cuando dicen que se van, cuando ellos dicen que se van, ellos que han estudiado, que saben que lo mismo que hay para arriba es lo mismo que hay para abajo, ellos ven que no hay nada, porque ellos están desconociendo y desconocen lo que nosotros estamos viendo. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que sabemos dónde está, ellos no lo saben. Entonces vendrá un momento, vendrá una hora donde se echará de ver entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Su pueblo que ha sido y que ha traído Dios a existencia, le ha sido quitado el sentido. Y los hombres que entendieron y que Dios les ha permitido ir pasando conscientes, dejaron la Biblia escrita. Y sucederán, y Dios despertará todavía cosas que están ocultas, que no están en la Biblia, pero que están dentro de la visión con la cual ha sido escrita la Biblia. Entonces, Dios ha despertado y seguirá despertando todas estas cosas en los hombres que Dios debe despertar, para que en el tiempo futuro el pueblo de Dios quede consciente, para que los que queden vivos, para que los que puedan dar el testimonio de la verdad de Dios, no la busquen en otro lugar, sino que la busquen en cada uno de nosotros. Y en todo lo que vayan recibiendo la enseñanza como facultad de Dios. Entonces miramos, mis hermanos, que Moisés, trayendo a existencia, porque Moisés que está trayendo a existencia en el pueblo de Dios esto, pero ¿dónde está escribiendo? ¿Dónde escribe Moisés el Génesis? ¿Dónde escribe Moisés el Éxodo? Vean bien, mis hermanos. Ahora miramos por qué la causa de que Dios saca y el tiempo que hay que durar afuera. El pueblo de Dios se ve ahora labrando, porque el pueblo de Dios se ve ahora en Egipto. Pero dice la palabra que aunque el hombre está labrando la tierra, la está labrando, pero no le da buenos frutos, porque ¿qué es lo que lleva? Es como que usted salga por ahí con una maldición atrás. Usted dice, bueno, todo me sale mal porque no quiero hacer el bien, pero hago el mal. No quiero hacer aquello, pero nada bueno hago. Pues donde quiera que trato de hacer el bien, nada puedo hacer porque no me sale nada. Pero la palabra dice que la maldición era que usted iba a lavar, que Adán iba a lavar la tierra, pero que lo que le iba a producir era caldo y espino. Entonces en ese lugar, por más que usted se esfuerce, por más que usted quiera hacer obra para Dios, no puede, porque ahí no se produce nada que sea bueno, porque todo eso representa el mal. Y esa es la causa por qué Dios saca ahora a Adán afuera. Y es ahí, se ve a Adán un ser humano, pero es el pueblo de Dios que se ve fuera, para después volver de nuevo Dios a sacarlo. Porque Dios trae al pueblo a Egipto, lo forma en Egipto. Adán sale solo con su doctrina, con Eva, pero no
Dios no, o sea, Adán no conoce a Eva en el huerto. Adán conoce a Eva afuera. Y ahora vemos que el pueblo de Dios se forma en Egipto, crece en Egipto, fuera de la congregación, del lugar de Dios, donde todavía ni siquiera ley, porque el pueblo de Dios no recibe la ley en Egipto. Ahora tiene Dios que sacarlo y volverlo de nuevo a sacar de un lugar hacia otro, donde reciben la ley. Observen, hermanos, los procesos que va teniendo la obra de Dios, el pueblo de Dios, hasta llegar el pueblo de Dios a alcanzar la vida que es Cristo. Por eso es que no vemos, mis hermanos. Y ya que le he expresado, quiero que meditemos un versículo para que ustedes vean por qué viene diciendo la palabra acerca del cardo y la espina. ¿Qué representa el cardo y la espina? Que es una maldición que recibió, porque la palabra dice: maldita por tu causa será la tierra. ¿A qué es la maldición? Vamos a verlo en Gálatas para que ustedes vean lo que Pablo escribe en los Gálatas. Gálatas 3, del versículo 10 en adelante. Para que ustedes vean algo ahí, mis hermanos. Gálatas 3, desde el versículo 10 en adelante, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Ustedes ven que es la maldición. Que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Ahora, si ustedes analizan cómo hacen lo que estudian, lo que hacen los que trabajan en los laboratorios, que son los bienalistas, que le sacan a usted un tubo de sangre para ver la cantidad de parásitos que usted tiene, para ver todo lo que usted tiene en su sangre, que le hacen unos análisis. Ahora usted le hace un análisis a la palabra con esta misma visión, con esta misma ciencia de Dios. Usted se va a dar cuenta que todo se va a desprender de aquella conversación que hay entre Adán, Eva y la serpiente. Vean bien, para que usted no se quede dormido repitiendo un cuento, para que usted entre a una conciencia, para que el rompecabezas que hay en la palabra, usted lo pueda armar y alcanzar la tranquilidad y la paz. Por eso yo, cuando Dios me concedió analizar por qué las hierbas nacían sin que nadie las sembrara, y cuando la analicé con el espíritu que Salomón analizó, que vio que todo lo que se hacía debajo del sol era vanidad, Salomón descansó como descansé yo también. Porque vi que en la mano de Dios está el bien y está el mal y está todo. Y Dios es quien manifiesta, y Dios tiene el control aún del enemigo, aún de la vida, aún de la muerte, y Dios tiene el control de todo. Entonces, para usted poder adorar a Dios con conciencia, para usted perfeccionarse para Dios, usted tiene que saber qué es lo imperfecto y qué es lo perfecto. Porque mientras usted no llega a conocer lo perfecto y lo imperfecto, usted no sabe dividir entre una cosa y la otra. Mientras usted no llega con conciencia a saber lo que es el bien y el mal, usted cuando viene a ver, hace el mal creyendo que está haciendo el bien. Eso quiere decir que usted tiene que conocer realmente quién es la serpiente, para que cuando usted conozca realmente quién es la serpiente, usted entonces, Dios le dé el juicio, porque cuando Dios le da el juicio a la serpiente y la pone a comer tierra, es en el mismo creyente. Porque es en el creyente que Dios tiene que ponerle tierra, poner la serpiente a comer polvo, a tirarla, para que ahora no tenga el lugar, porque ya anda de pie. Mientras Dios no le dé el juicio, anda de pie, pero no anda de pie en el aire, anda de pie en el creyente, que todavía no ha sido enjuiciada la obra por Dios. Entonces, ahí dijo el apóstol Pablo, en ese capítulo de los Gálatas, que
se está en esa condición hasta que no venga la simiente. Cuando viene la simiente de parte de Dios, cuando la simiente de parte de Dios, que es Cristo, porque Cristo es la esperanza de Dios. Cristo es el enviado de Dios para libertarnos de la maldición de la ley. Por eso es que Pablo, cuando conoció a Cristo, todo lo que había recibido como maldición en la ley, en la gracia, y dice que todo lo tiró por el suelo, por estiércol, como basura, por el eminente conocimiento de Cristo, porque es el conocimiento de Cristo el que liberta, el que echa fuera a Satanás. Por eso es que Cristo, Jesús como enviado de Dios, tuvo y tiene que morir para poder destruir esta obra. Hay otra escritura, mis hermanos, que yo quiero que meditemos en ella. Y esta escritura que yo quiero que meditemos en ella está en San Juan capítulo 5, para que ustedes vean en qué condición y cuál es la maldición de la ley. Y es lo que tiene que saber el creyente, porque en Dios no nos podemos esconder. Ahí en San Juan, esta escritura que yo quiero que leamos está en San Juan 5, par de versículos. Vamos a leerlo para que ustedes vean en qué condición ahí hay una multitud que no es en otras cosas que en la misma ley. San Juan 5. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice así, mis hermanos, en el capítulo de San Juan 5, dice así, se lo voy a leer del versículo 2. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al agua y agitaba el agua, y el que primero descendía a él, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo le pregunto, mis hermanos, escribí algo aquí donde dice: la tierra fue maldita por lo que hizo Adán. ¿Cuál tierra? El pueblo y la ley. ¿Cuál tierra? El pueblo y la ley. Sigo escribiendo algo aquí. El que está en la ley está bajo maldición. Ahí está lo que dijo Gálatas capítulo 3, 10, 14. Lo pueden leer hasta el 14 después. ¿Qué era y qué es el estanque? Este estanque en el que yacía una gran multitud. Es la ley donde todos están enfermos. Escribo aquí. Es la ley donde todos están enfermos. Y escribo otra expresión donde dice: es ahí donde Jesús viene a remover el agua para que todo el que entra sea sano. Jesús no viene fuera de otro programa. Jesús, dice la palabra y dice el apóstol Pablo en los Romanos, que nace de mujer súdico a la ley y se somete a la ley para que, como él padeció, todos padezcan, y para poder terminar, como dice Isaías 53, que él toma nuestras enfermedades, nuestros pecados, y con su muerte es crucificado este ministerio, para entonces poder él llevarnos de nuevo al lugar de donde Dios sacó a Adán, que es el huerto de Dios.
Ahora vemos aquí que Jesús, este hombre tenía, pero este hombre no estaba solo aquí. Este paralítico, dice la Escritura, no estaba solo. Había una gran multitud, que el que no estaba ciego era paralítico. Todo el que esté en la ley, en ese ministerio, el que no sufre de una cosa, sufre de la otra. Y quiero decirles, mis hermanos, para que estemos más conscientes, Pablo dice en los Romanos 6 que debe de ser destruido el hombre viejo, para que ustedes entiendan que este hombre que habla la palabra no tiene que ver con el cuerpo físico, aunque nosotros en la parte física, en la parte social, tenemos que dar una medida, tenemos que seguirle pidiendo al Señor que nos siga ayudando, que nos siga dando la fuerza a que vayamos mejorando nuestra vida, vayamos que en la parte humana, en lo que podamos esforzarnos a hacer para que los que puedan creer por el testimonio de las partes físicas de nosotros crean. Pero hay un testimonio que es a lo que la palabra le llama el cuerpo del pecado, que ese ministerio está basado en la ley, donde es presidido por Satanás y que tienen que hacer un trabajo, porque creo que es en Primera de Corintios o en Segunda, después ustedes lo buscan, cualquiera de los dos. En el capítulo 5 de Corintios, Segunda o Primera, habla la palabra de un individuo que vivía con la mamá de su padre, y dice la Escritura que el juicio que se le dio a este individuo fuera entregado a Satanás para que le sea destruido su carne y viva en el espíritu según Dios. Vea quién es que le destruye ahora la carne. Dice que el apóstol Pablo se lo entregó a Satanás para que Satanás le destruya la carne. ¿Cuál carne? O una enseñanza, lo mismo que pasó con Adán. El mundo que entra a ver una historia, el hombre que entra a ver una historia de esto, hermano, va a chocar con la misma palabra, porque va a ver ahora a Adán haciendo una obra que diría: yo si no la hago, yo si no hago lo que hizo Adán. Oh, pero la Escritura dice que después que Adán conoce a Eva, ahora el primer hijo de Adán, de Eva, dice la palabra que Caín, y Pablo lo dice en Primera de Juan, ahí donde Pablo y Juan también lo dice, donde dice que Caín era hijo del maligno. Y si Caín era hijo del maligno, ¿con quién lo tuvo entonces el maligno? No fue con Eva. Entonces, ¿cuál es la primera infertilidad que hay en las Escrituras? Fue con Eva. ¿Y qué Eva es la enseñanza? Ahora pregúntele a Dios qué quiere decir esto. Y pregúntele a Dios si eso sucedió y no sucede hoy también. Porque Pablo está diciendo al pueblo: me temo que como Caín, como Satanás o la serpiente engañó aquella vez el sentido, hoy también de esa misma manera nuestro sentido haya sido engañado. Ustedes ven por qué que usted cuando tiene conciencia de la verdad, cuando usted está claro de la verdad, eso le va a permitir a usted estar más seguro, estar más claro hacia dónde va, y esto le va a permitir a usted caminar más seguro, porque usted va a ir viendo por los lados quién es el enemigo, quiénes son los demonios, quién es el mal, y ahí usted va a estar más seguro y más confiado en Dios. Por esa es la razón por la que Dios trae esta enseñanza, para que usted mañana y hoy no esté dormido, para que usted no esté sujeto a cuentos, para que usted no esté sujeto a ideas locas, para que usted no ande por ahí creyendo cualquier razonamiento loco sin juicio, para que usted sepa que el enemigo no está tan lejos, está en una obra donde tiene usted que entregársela para que Jesucristo la crucifique y usted puede entonces alcanzar la vida en Dios. Por eso es que Pablo, cuando descubre que el enemigo no estaba lejos de él, Pablo se entregó. Y por eso dije: ¿quién me librará a mí de este cuerpo? Porque él descubrió a Satanás en la misma ley, en la misma enseñanza que lo había formado, descubrió a Satanás. Y usted tiene que descubrirlo en su vida, que expresa de la palabra, para que la sinceridad de Dios pueda aparecer en esta obra, para que entonces Dios, a través de Jesucristo, pueda darle el paso y pueda volver de nuevo a este lugar donde están los querubines, porque los querubines lo van a dejar entrar, pero no lo dejan entrar mientras usted no pasa por ese proceso. Esto es algo, hermano, que se ve como un cuento, como una historia. Entonces,
Esa es la razón, mis hermanos, porque nosotros vemos que ahora se saca a Adán fuera. Ahora vemos que la vida que pierde y que se queda en el huerto, Dios le dio una esperanza a la mujer, porque no del todo se pierde. Después que Dios le da esperanza a la mujer, es que le dice que iba a nacer de ella alguien que le pisa el calcañar a la serpiente. Entonces ahora hay una promesa de parte de Dios para que la vida de Dios no se pierda. El pueblo de Dios es sacrificado, pasa por diferentes procesos en Egipto, pero en el tiempo de la libertad, de la voluntad de Dios, Dios le provee un libertador y lo saca y lo lleva al desierto, donde le da la ley de Dios para que el pueblo ahora, y en ese lugar usted se va a dar cuenta que aunque no todos, pero todos los que entendieron y conocieron la ley, entraron a la tierra prometida. Y entrar a la tierra prometida no es otra cosa que entrar a la congregación de Dios. Lo que pasa es que no se ve de esa manera. Pero ¿qué es entrar si usted se pone a analizar? ¿Qué es entrar? Si usted está entrando a la tierra prometida, ¿qué es entrar a la tierra prometida? Es entrar a la enseñanza donde estamos entrando, entrar a ver lo que nosotros estamos viendo. Porque hoy nosotros, si nos preguntan qué es un querubín, podemos decir que es un querubín. Porque para usted poder entrar al huerto de Dios, estando los querubines con una espada encendida, usted tiene que saber ahora quiénes son los querubines, porque ellos no lo dejan entrar. Decía alguien, hermano, decía alguien de un hermano que pasó hace muchos años, que cuando ese hermano hablaba, era un querubín. Y eso es así, mis hermanos. Entonces, si cuando ese hermano hablaba, era un querubín, ¿qué era lo que era un querubín en ese hermano? El mensaje que traía en su declaración. Hoy nosotros podemos saber quiénes son los ángeles. Por eso cuando nosotros vemos, y esa es la razón, mis hermanos, por la que hoy nosotros nos sentimos tan contentos. Miren, aquí a República Dominicana vino la hermana Ana y el hermano Aníbal. Aunque el hermano Aníbal y la hermana Ana vinieron, el propósito de los hermanos no era un banqueteo como persona. Lo que los trajo a ellos a República Dominicana fue lo mismo que los trajo en el 87, fue la obra de Dios. Lo mismo que si Dios permite nos ha de llevar a nosotros allá. Y lo mismo que si Dios permite le va a permitir a la hermana Ada, al hermano Panchí, al hermano, a todos los hermanos allí, hacer un viaje a República Dominicana. No lo van a hacer como turistas a Punta Cana, lo van a hacer ante nuestros hermanos que somos nosotros. Porque si yo voy a los Estados Unidos, yo no voy a los Estados Unidos, ni quiero ir a los Estados Unidos como turista. Si voy a compartir lo que tengo de parte de Dios, donde un hermano o donde una hermana. Porque eso es lo que me llena a mí de gozo. Eso no quiere decir que después que esté allí, vaya a comerme un sándwich, o vaya a comerme una pizza, o vaya a X lugar. Pero el propósito de mi viaje a aquel lugar es la obra de Dios. Como lo fue y lo será el propósito de nuestros hermanos aquí en República Dominicana, es la obra de Dios. Entonces, ese propósito que está en la mano de Dios, Dios es quien se encarga de abrir todo esto. Entonces, por eso, mis hermanos, creo que, no sé si es hasta las 4, hermano, la enseñanza, la hora. Creo que me quedan 3 minutos. Amén. Entonces, mis hermanos, que Dios me ha concedido la suerte, porque esto es una suerte, mis hermanos, de nosotros poder creer de esta manera. Por eso hay un hermano que inició hoy, que es el hermano Mingo, primo del hermano Domingo Almanza, hijo de una hermana que se llama Quiqueya. Esos hermanos, esa persona lo conocí por vía de un hermano llamado Nonitos aquí, que desde que nos conocimos hemos compartido la palabra sanamente y no tenemos más nada que dar. Siempre que he podido ir, ellos vienen y es el resultado
de que él creyó este mensaje y le hemos estado hablando y le estaremos mandando todos los mensajes, porque Dios ha de despertar muchas personas que este mensaje de parte de Dios llegará y está llegando a la mente de muchos hermanos. Y hablábamos hoy en el culto de la mañana qué es lo que nos hace a nosotros diferente, porque eso se echará de ver entre las prácticas, entre lo que expresamos de la palabra. Eso se echará de ver, porque son las prácticas las que van manifestando el fruto y la diferencia de un culto verdadero al Dios de Israel. Un culto sin imaginación, un culto cada día más Dios encargándose de llevarlo a la luz, porque aunque iniciamos en tinieblas como inicia la noche, pero la idea es seguir avanzando, seguir caminando hacia un lugar, una congregación donde están allí hechos ya los espíritus de Dios perfectos, una congregación cuyo arquitecto es Dios, una congregación, una obra que ha traído a existencia y que solamente Jesucristo ha dado la vida por esa obra entre nosotros. Por eso, mis hermanos, vuelvo y les repito, esa es la causa por la que Dios sacó a Adán y lo saca. Adán es un ministerio donde está hoy en medio de nosotros, donde muchos hermanos que Adán tiene diferentes vertientes. En el sentido que le quiero decir, la palabra no dice el tiempo que Dios duró con Adán en el huerto, y no dice el tiempo. Hay un tiempo donde Adán sale a labrar la tierra, pero hay un tiempo donde Adán está en el huerto, que son procesos que tiene el creyente, donde el creyente inicia en cualquier pueblo religioso de la manera que la palabra está tratando y trabajando con él. Por eso, hermanos, que no debemos de rechazar el plan y el propósito de Dios con todo lo que Dios tiene en su creación. Todos los pueblos están haciendo un trabajo. El mal está en la justificación, hermano. Ahí donde consiste el mal, pero que la justificación es por la ignorancia del desconocimiento de la verdad de Dios. Como dice una expresión de nuestro hermano Aníbal, que hay un Cristo que no te deja ver al verdadero Cristo. Pero cuando llegue el plan y el propósito de Dios, ese Cristo falso Dios lo quita, para que entonces usted quede en el Cristo verdadero. Eso no se logra si no es por la misma enseñanza. Usted ve por qué la razón y por qué la causa de la preparación. Porque un maestro constructor, para hacer una buena construcción, tiene que haberse preparado con un buen maestro. Y nuestro maestro es Cristo. Por eso es que entre nosotros no puede existir la malicia, no puede existir el mal, porque Cristo todavía, si hay algo, Él lo ha de destruir y lo ha de echar fuera, porque nos está preparando la palabra para que haya en medio de la tierra una familia con un corazón sano y un corazón limpio, donde dice la palabra que todos aquellos se amaban con un corazón puro y sincero, donde no había ningún tipo de hipocresía, donde todavía se metiera, porque se metió, pero el Espíritu lo sacó. Y por eso creemos, hermano, que en este tiempo Dios está haciendo este trabajo, porque yo le voy a decir una cosa, hermano, ya en la parte final, ya para terminar. ¿Ustedes creen que en el pueblo de Israel, literalmente, hay personas con una capacidad humanamente grande? Los judíos, científicamente hablando, hay personas que tienen grande conocimiento, mis hermanos. Entonces, cuando este pueblo, este número de creyentes esté listo para llevar este mensaje de despertar y de liberación en la parte verdadera para el pueblo de Israel, tiene que ser un mensaje desde lo alto, hermano. Un mensaje cubierto y dirigido por Cristo, que es el libertador de Israel. Así es, mis hermanos, que nuestro gran Dios siga frenando y libertando nuestro espíritu cada día,
Me siento agradecido de parte de Dios. Un abrazo, le amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de nuestro gran Dios siga reinando en cada uno de nosotros. Y siempre le digo, hermano, ustedes no se imaginan lo que nosotros nos gozamos con los hermanos. Siempre tengo en mi mente una expresión del hermano Aníbal Cripín y tantas cosas que participamos entre ellos, a veces miedo, porque en una ocasión se nos enfermó Aníbal, se enfermó un poquito Ana, me enfermé yo, pero todo eso fue parte del proceso en la cual nos sentimos contentos. Entonces, esas son experiencias, hermanos, que quedan en nuestra mente grabadas, y yo espero que los hermanos se motiven. Ellos, ustedes que tienen la facilidad, que pueden moverse, no piensen en lo que ustedes han de gastar. Si ustedes tienen que ir a una clínica o tienen que ir a un hospital y tienen que gastar el esfuerzo de años, van a tener que gastarlo. Pues gástenlo para Dios. Y cuando digo gástenlo para Dios, cuando ustedes vienen y visitan a un hermano, Dios está entre nosotros. Así, hermano, que las puertas están abiertas en nuestro país. Siempre le estaré diciendo, tienen una casa y una familia aquí. Amén.